A ver, ¿cómo se redacta el ensayo perfecto para un examen? Ya saben, ese texto en el que hay que relacionar la lírica del Renacimiento y del Barroco con nuestra sociedad actual. Uf, es un reto clásico y, la verdad, bastante exigente. Bueno, pues en este análisis vamos a desgranar una guía estratégica para dominarlo paso a paso. Para que se entienda bien desde el principio, vamos a plantear una pregunta muy concreta. A ver, ¿cómo podríamos comparar el conceptismo barroco, esa forma de escribir tan ingeniosa y condensada, con la cultura del meme de hoy en día? Fíjense, esta pregunta nos mete de lleno en el meollo del asunto: construir puentes inteligentes entre épocas que parecen muy lejanas. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta, nuestro plan de ataque. Primero vamos a entender bien cuál es el reto de verdad. Después veremos cómo construir una tesis que sea una roca. Luego pasaremos a la estructura, el esqueleto del texto. A continuación, puliremos el estilo para que brille. Y para terminar, aprenderemos a rematar con una conclusión de esas que se quedan grabadas. Venga, empezamos con el primer punto, el reto de comparar el pasado y el presente. Y ojo, porque no es tan fácil como parece. La clave está en no quedarse en la superficie. Y es que este es el punto crucial. El objetivo no es soltar un «bah, si en el fondo todo es lo mismo» o «esto ya lo inventaron en el siglo de oro». No, el verdadero mérito, lo que de verdad se valora, es construir una comparación con matices bien razonada que demuestre que se entienden a fondo las dos épocas. Fíjense bien en este contraste, porque es fundamental. Un error súper común es usar conceptos así, muy generales, como la sociedad de entonces o el barroco. La solución: la precisión. Hay que hablar de cosas concretas: el canon estético del Renacimiento, la idealización del amor, el concepto de desengaño barroco o, por ejemplo, la cultura de la imagen que tenemos hoy. Pasamos ahora a la que es, sin duda, la parte más importante de cualquier texto de este tipo: la tesis. Es la columna vertebral, la idea que lo sostiene absolutamente todo. Construir una buena tesis es más fácil si seguimos 3 pasos. Primero, tener clarísimos los dos conceptos que vamos a comparar. Por ejemplo, el ideal de belleza renacentista frente a la cultura de Instagram. Segundo, formular una postura que sea clara, que no deje lugar a dudas. Y tercero, y esto es muy importante, asegurarse de que esa idea se puede defender con 2 o 3 argumentos potentes en un texto corto. Esta estructura que vemos aquí es una maravilla. Es como una fórmula casi mágica para empezar una tesis con matices. Primero, se reconocen los parecidos, aunque existen paralelismos, para luego ir al grano, a la diferencia clave, que es donde está el análisis más interesante. La diferencia fundamental reside en: es una plantilla genial. Muy bien, ya tenemos nuestra idea central. Ahora necesitamos un cuerpo que la sostenga, ¿verdad? Vamos a ver cómo organizar las ideas con una estructura clara, lógica, para que el impacto sea máximo. La estructura clásica es que no falla nunca. Una introducción donde se presenta el tema y la tesis, sin rodeos. Un desarrollo que para un texto de unas 200 palabras serán 2 o como mucho 3 párrafos, cada uno con su argumento. Y finalmente, una conclusión que no solo resume, sino que va un paso más allá. A ver, vamos a meterle el bisturí al párrafo de desarrollo, que es el corazón del texto. Lo interesante de esto es cómo se desglosa su anatomía. Debe arrancar con una idea principal muy clara, después una explicación, el porqué de esa idea, luego la comparación concreta, conectando pasado y presente. Y ya para notas, si se busca la excelencia, se puede añadir un pequeño matiz. Un texto no es un montón de ideas sueltas, es un tejido bien cosido. Y los conectores son el hilo. Esta tabla es una herramienta fantástica, una caja de herramientas. Usar además para sumar ideas, sin embargo, para contrastar o, hasta cierto punto, para matizar, le da al texto una fluidez y una lógica que de verdad se nota muchísimo al leer. Bien, ya tenemos el contenido y la estructura. Vamos a subir de nivel, el estilo. Es aquí donde se marca la diferencia entre un texto que está bien, que es correcto, y uno que de verdad impresiona. Esto se ve clarísimo con el ejemplo. Una frase como «en esa época pensaban así», pues es muy vaga, no dice mucho. Ahora comparen eso con la precisión de «el antropocentrismo renacentista situaba al ser humano en el centro» o «el desengaño barroco reflejaba una visión pesimista». Usar el vocabulario específico demuestra un dominio del tema brutal. Y aquí llegamos a un concepto que es clave: la profundidad crítica. Esto no va solo de describir parecidos, va de valorar. ¿Qué significa esa comparación? ¿Qué nos dice sobre los valores de nuestra sociedad? ¿Hay alguna diferencia ética importante? Plantearse estas preguntas es lo que de verdad eleva el análisis. Y llegamos al final. La conclusión es la última impresión que dejamos. Es como el postre de una buena comida. Por eso es tan importante saber cerrarla de forma magistral, para que el texto resuene en la cabeza de quien lo lee.
Ojo, un buen final no es un corta y pega de la introducción, ¿eh? Primero, reafirma la tesis, sí, pero con otras palabras, dándole un poco más de profundidad después de haber expuesto los argumentos. Segundo, amplía un poco el foco, abriendo la reflexión. Y tercero, el toque maestro. Deja una pregunta en el aire, una de estas que te invitan a seguir pensando. Y este ejemplo es que es para enmarcarlo. Fíjense cómo le da la vuelta al problema. No se trata de ponernos una etiqueta del pasado, sino de reflexionar sobre qué hacemos nosotros hoy. Es una conclusión que demuestra una madurez intelectual y deja una impresión potentísima. Y para terminar, esta pregunta resume la esencia de todo este ejercicio. Porque al final, cuando miramos al Renacimiento o al Barroco para intentar entendernos, no estamos hablando solo de historia o de literatura, estamos hablando de nosotros mismos, aquí y ahora. ¿Qué revela de nuestros valores actuales la forma en que miramos, usamos y reinterpretamos el pasado? Ahí, justo ahí, está la clave de todo.